Hola mis queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y a activar la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de corazón, así todo lo que digo me suena en verso. Una oración de corazón, así con todo el amor, con todo el agradecimiento del alma. Gracias, Padre, gracias, Madre, por todas las bendiciones que hemos recibido hasta este momento. Los amo tanto y los quiero tanto y estoy tan agradecido y agradecida. No importa si han sido lecciones dolorosas, yo se los agradezco porque me han llevado a ser la persona que soy hoy en día. Digámosle esto al Padre y a la Madre y agradezcámosle. Bueno, y también les agradezco muchísimo al Padre, a la Madre, a mis dioses y diosas por todas las bendiciones que están por venir, esas bendiciones que están sobre nuestras cabezas ya mismo y que nuestros guías espirituales, el Padre y la Madre y nuestras divinidades están esperando que abramos nuestros corazones, nuestras boquitas y pidamos, pero agradeciendo ya así de esta manera, agradeciendo como si usted ya lo tuviera y verá que se le da de una mejor manera. Si usted también está convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, hazlo, que con muchísimo cariño, con muchísimo amor, yo respondo en la menor brevedad posible. Si necesitas alguien con quien conversar, con quien hablar, también lo podemos hacer. Yo no cobro por hablar, no tengo agenda para hacer lecturas personalizadas, pero sí puedo dedicar tal vez unos 5 o 10 minutos a una persona a hablar y hasta a veces más tiempo, porque cuando uno habla y conversa con una persona y la puede ayudar, especialmente, no sé, eso me sucede a mí, no me importa el tiempo a veces y me paso, a veces me paso. Bueno, pero es totalmente satisfactorio para mí ayudar a las demás personas. Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Devuélvele al universo con muchísimo amor, con todo ese amor que llegó en alguna ocasión a tu vida. Bueno, esta lectura tiene tres partes. La primera parte para mis queridos amigos y amigas que están en una relación, no importa si tienen contacto cero con esa persona. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, voy a comenzar mi lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que se encuentran en pareja. No importa si están en contacto cero en este momento, lo importante es que ahorita que estás viendo esta lectura, pienses en tu persona especial, la nombres en voz alta, en voz baja, mientras yo barajo tus cartas. Lo importante es que conectes ya mismo con esa persona especial. Vamos a ver, pues aquí tenemos la visita de mi gatita Maya. ¿Qué nos dicen las cartas el día de hoy? Esas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial, lo que piensa de ti. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial por ti, la verdad es que está desesperado o desesperada. Yo creo que tu persona especial piensa que ya te perdió, piensa que ya no hay vuelta atrás, que tú definitivamente ya no quieres estar con él o con ella. Es una persona, al parecer, madura, no sé si es mayor o menor que tú, pero es una persona que tiene una madurez, es una persona que tiene experiencia y sabiduría en la vida, no importa si es joven o es mayor, pero es una persona bastante sabia, pero ahorita está muy desesperado, muy desesperada, porque siente que ya te ha perdido. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Lo mejor. Espera que ustedes logren solucionar sus problemas, sus dificultades y salir adelante. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? La verdad piensa que la relación de ustedes ha fracasado por ciertas actitudes que de parte y de parte que no fueron muy acordes al momento o a la ocasión, ya que ustedes no supieron manejar la relación de una manera acertada, de una manera acorde, cómo se lleva una relación. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? La verdad, muchas peleas, muchos disgustos, muchos encontrones entre ustedes. Inclusive van a haber involucradas personas cercanas a ustedes en esas peleas y esos disgustos y definitivamente la infidelidad de uno de ustedes dos, ¿ya? Uno de ustedes dos no se va a sacar, se va a dejar pillar o se va a dejar ver en una infidelidad. Muy seguramente tu persona especial, bueno, la persona con la que está ahorita contigo,
a pesar de que está desesperado o desesperada, pero eso no le quita que te pueda llegar a ser infiel. Eh, ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que solucionen, si quieren seguir con la relación ustedes, que solucionen ya mismo los problemas y dificultades que ustedes tengan, lleguen a acuerdos, hablen, no se cuadren cosas, ya sea de tiempos, lo que sea. Bueno, aquí tenemos a mi gatita Maya aconsejándonos también que por favor hablen y lleguen a acuerdos, que nada está perdido, siempre a que hay vida, hay esperanza. Bueno, pero eso tienen que hacerlo ya, porque ya en un futuro más bien cercano se viene la infidelidad de uno de ustedes dos, de uno de ustedes dos, perdón, o tal vez de los dos. Bueno, vamos a ver qué me les aconsejan a ustedes, mis queridos amigos y amigas que están en esta relación el día de hoy, sus angelitos. Bueno, estos angelitos son súper especiales. Mira, este angelito te dice, acoge la luz del cambio. Mira, a veces no resistimos a cambiar, a veces somos como tan intransigentes y nos paramos sobre la raya de aquello que nosotros pensamos y queremos y no, las cosas cambian absolutamente todos los días. No somos los mismos de ayer, hoy no somos los mismos, ni siquiera el planeta es el mismo, bueno, ni siquiera nuestro cuerpo, porque cada cierto tiempo las células cambian, son totalmente diferentes a las que teníamos hace algunos años. Bueno, entonces vamos a no ser tan intransigentes con los cambios que debemos hacer para mejorar. Bueno, uy, aquí han venido dos angelitos al lugar de uno. Por ahí está, si ven que se mueve es mi gatita Maya, no está temblando, sino que aquí está mi gatita Maya jugando. Este otro angelito te dice, la victoria te dará paz. Mira, es muy posible que la relación de ustedes salga adelante, pero tienen que tomar acción ahora, ya, en este momento, no esperar más. Este trajecito te dice, tu valor servirá al inocente. Mira, no sé si tal vez los inocentes son ustedes, los de su relación, pero vas a tener que tener bastante valor, bastante firmeza, no digo rudeza, firmeza para salir adelante de esta situación. Y este ángel te va a apoyar definitivamente en eso que tú quieres hacer, si es que quieren solucionar y arreglar la relación de ustedes. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas en este preciso momento. Bueno, estas 4 cartas primeras es lo que ustedes están viviendo ahora, en este preciso instante. Y las 4 siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, mi querido amigo y amiga, tú vienes de unos problemas que ya te tienen bastante cansado o cansada, que la verdad, que qué aburrido esta situación, pero son cosas que tú ya estás pudiendo resolver, los problemas ya se están minimizando, a pesar de que los problemas que has tenido te han traído unas peleas, unos enfrentamientos con personas de tu entorno bastante fuertes, pero parece ser que tú has sabido, no sé, capotear esta situación y has sabido bajar como la bruma, no sé, los aires o lo que sea, o la llama, lo que sea. Tú has logrado como traer paz a esa situación. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Que toda esta situación que estás viviendo ahora te sirva para madurar y que la verdad sigas adelante con tu trabajo, con lo que tú te empeñes. Vas a tener una época de bastante optimismo, alegría, muy bien, excelente. Todo lo que tú te propongas te va a salir, va a resultar. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, acércate a esos seres que tú amas, a esas personas que tú realmente amas y quieres. Cuéntales qué es lo que te sucede, qué es lo que te pasa y ya verás que en ellos vas a encontrar de pronto no toda la ayuda que tú quieres, pero sí un sosiego, un consejo, una mano amiga y eso te va a ayudar a cumplir todo lo que tú quieres, todo lo que tú te has propuesto en tu vida. Y ten muy en cuenta también cuáles son tus verdaderos deseos, cuáles son aquellos sueños que tú tienes. Enfócate en eso, en cumplirlos. Esas personas que tal vez te obstaculizan para poder realizar tus sueños, bueno, retíralas de tu vida. No importa si son personas muy cercanas, ponles límites y cumple tus sueños de verdad, aquello que tú realmente quieres hacer. Vamos a ver qué te aconsejan el día de hoy, mis angelitos. A ti que estás solterito o solterita. Mira, este angelito es súper espectacular. Tu obediencia es poder. Mira, a veces hay algo como que le dice a uno por dentro, por acá adentro, mira que por ahí no, por aquí sí, y como que uno no le hace caso y después uno se da cuenta que como que, ay, como que mejor me hubiera hecho caso a mí mismo. Bueno,
Entonces, crea en tu intuición, cree en el poder que tienes tú y tu ser superior para ayudarte y para llevarte por un buen camino. Mira, fortuna en los viajes, espectacular y guau, uy, súper guau. Mira, si tú estás convencido también de que en los viajes que vas a hacer te va a ir súper bien, escribe, hecho está en los comentarios de este video. Vas a encontrar, no sé, el amor de tu vida o un negocio, algo muy, muy especial vas a encontrar en un viaje. Y también te invito a hacer un viaje a tu propio interior, un viaje espiritual hacia ti mismo y verás que no solamente te va a traer fortuna, crecimiento espiritual y personal, sino también riqueza en todos los sentidos. Te lo digo por experiencia. No sé, no es que yo sea millonaria, pero yo me siento feliz, me siento satisfecha con lo que tengo. No, eso no quiere decir que no siga luchando, pero ahora me siento feliz y me siento bien con lo que he logrado en mi vida hasta el momento. Bueno, hay que disfrutar el aquí y el ahora y vivir el aquí y el ahora. Mañana pues vendrá mañana y el pasado ya se quedó pasado. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que me preguntan por su economía. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita con respecto a tu economía y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer tú en este momento estás viviendo una buena situación económica, estás tranquilo o tranquila, estás feliz de lo que has logrado. Al parecer te has logrado ubicar o posicionar en el negocio, en el sector económico en el cual tú te has ubicado, ya has tenido problemas, dificultades que te han cansado, que te han mellado en tu cuestión más bien de salud emocional y mental, no en tu economía, y que te tienen un poco cansado, pero mira que tú nunca pierdes la esperanza y dices, bueno, si yo salí de otra peor, pues de esta también puedo salir. ¿Listo? ¿Has recibido alguna noticia que no te ha caído muy bien? Muy seguramente algo relacionado con personas muy allegadas a ti, de tu entorno económico. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? ¿Va a suceder algo? No sé, va a suceder algo con relación a tus negocios o a tu economía y tú vas a tener que tomar una decisión y romper con algo. Va a ser algo, no sé, bastante drástico para ti y te va a doler bastante porque va a ser una ruptura con personas muy, muy cercanas a ti. Yo creo que te vas a dar cuenta como de que alguien no ha sido tan honesto contigo en tus negocios. Entonces va a haber una ruptura con esta persona. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que separes los sentimientos de los negocios, que pongas un límite a las personas, que no te involucres tanto emocional y sentimentalmente en lo posible con esas personas que trabajas. Bueno, y si ya es algo inevitable, pueden hablar, llegar a acuerdos y poner límites de que hasta aquí es la relación de trabajo y hasta acá es la relación personal o familiar o de amistad o de amor o de ya o lo que sea. Hay que poner límites, mis queridos amigos y amigas, para que las cosas resulten bien. Tenemos que hacernos respetar. Perdón, aquí cayó mi gatita Maya, literalmente cayó porque se tiró de por allá arriba. Bueno, les agradecemos muchísimo, muchísimo que nos atiendan. Nos despedimos las dos, mi gatita Maya y yo. Les mandamos muchísimas bendiciones y los esperamos en una próxima oportunidad.